Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, El final de los tiempos. La última vez veíamos el contexto en el que se mueve, en que se realiza esos movimientos del ajedrez divino, como dice Zecharia Sitchin, queriendo significar, ¿no?, esos movimientos políticos, de estrategias militares que realizaban los seguidores de Marduk y su hijo y los seguidores de Nannar-Sin, hijo de Enlil, los enlilitas. Y el objetivo de todos esos movimientos era la toma del poder, y específicamente la toma del poder de un punto estratégico ahí en Mesopotamia, que era el espacio puerto, desde donde iban y llegaban y salían las naves de los Anunnaki hacia Nibiru, un punto central del poder. Entonces hay esos movimientos de ese ajedrez divino. Las piezas las formaban los terrestres. Los peones son los terrestres, ¿no? En un juego de ajedrez hay peones, que son los que se van sacrificando para proteger a las piezas más valiosas, como el rey, la reina. Entonces uno de los peones de esos movimientos, de esos llamados dioses, los Anunnaki, era Abraham. Y nos dice que en el último rey de la tercera dinastía de reyes que hubo en la ciudad de Ur, ahí al sur de Mesopotamia, se llamaba Ibbi-Sin. Fue el último rey de ahí de Sumeria, antes del gran final, que fue el final de la civilización sumeria, con el ataque nuclear como respuesta, ya como cuando un jugador de ajedrez se queda sin opciones, lanza la última ficha, la última jugada, mejor dicho. Entonces la última jugada desesperada de los seguidores de Enlil, Nannar-Sin, fue el ataque nuclear, porque ya se veía inminente el triunfo de los seguidores de Marduk. Sus ejércitos iban avanzando hacia el sur, hacia Sumeria, y aunque los reyes de Ur, en el sur de Sumeria, procuraron la ayuda de mercenarios, estos no les ayudaron. Construyeron una muralla para detener ese avance de los ejércitos que estaban llegando desde el norte, del oeste, hacia el sur, hacia Ur. No dio resultado esa contratación de mercenarios, porque ya las tropas de esos mercenarios se estaban enfrentando con las tropas que venían del norte y del oeste, las tropas de Marduk y de Nabu. Ya prácticamente la frontera de Ur. Mientras esas tropas de Marduk avanzaban hacia el sur, conquistando los territorios, entonces Marduk y su hijo Nabu estaban esperando el desenlace total, en la ciudad de Harán, en el norte, y esperaban que esos ejércitos de ellos, esos reyes fieles a ellos dos, conquistaran el espacio puerto y a la ciudad de Ur en el sur, y también una ciudad que estaba en el camino, en medio de Harán y Ur, que era Mesopotamia, que era Babilonia, la ciudad de Marduk, ahí en los territorios de Enlil. Ahí quería establecer su centro de control, por en cuanto tenía su centro de comando más al norte, en la ciudad de Harán, donde ya dijimos que estuvo Abraham, y que desde el momento en que Marduk se instala en Harán, los dioses de Enlil, Nannar y su gente, hacen otro movimiento de ajedrez frente a ese movimiento de ajedrez de Marduk, ¿no?, divino, porque son ellos los llamados dioses, movimiento de ajedrez divino. Inmediatamente los seguidores de Nannar-Sin hacen otro movimiento, que es enviar a Abraham al sur,
a cuidar la entrada del espacio puerto. Pero llegó un momento entonces que ya en Harán Marduk, su centro de comando, en Harán Marduk ya esperaba ya el triunfo, y los seguidores de Nagnar Singh vieron el futuro. O sea, vieron los acontecimientos. Ya esto aquí ya es indetenible. Esa gente van a tomar el espacio puerto y van a tomar Babilonia y van a establecer su poder. Entonces, la jugada desesperada de ese ajedrez divino por parte de Nagnar Singh y los seguidores de los enlilitas fue lo que provocó el final de ese tiempo glorioso de Sumeria, concretizado en la ciudad reino de Ur. Entonces se convocaron los dioses enlilitas de emergencia, de urgencia, tomaron unas medidas, acordaron tomar unas medidas, todos en consejo, y la medida fue: no nos queda otra opción que evitar que Marduk se apodere del poder total con el espacio puerto como punto estratégico, entonces vamos a destruirlo. Y la decisión fue esa: destruir el espacio puerto y con un ataque nuclear. Eso es lo que provocó el final de los tiempos de esa gran civilización sumeria. No significa que fue exterminada completamente después de ese ataque, pero nunca más volvió a levantar cabeza, como decimos popularmente. Nunca más volvió a ser lo que era antes la gran civilización sumeria. Secharya Sitchin titula esta parte que vamos a continuar leyendo con un título muy expresivo tomado de una película de Hollywood llamada Lo que el viento se llevó. ¿Por qué toma Secharya Sitchin ese nombre, Lo que el viento se llevó, el nombre de esa película? Porque al lanzar el ataque nuclear ahí encima de las ciudades que estaban al servicio de Marduk, de las ciudades reino en el sur del Mar Muerto, y en el espacio puerto en la península del Sinaí, para destruirlo completamente a fin de que Marduk y su gente no se apropiaran de él, se aplicó la política: ni será de ellos ni será de nosotros. Entonces el ataque nuclear produjo un viento maligno, o sea, un viento tóxico. Después que lanzan una bomba nuclear se forma una nube y un viento tóxico que por donde quiera que pase esa onda venenosa que arrasa con todo, quema todo, destruye, diluye todo, no queda vida en pie. Entonces ese viento de esas bombas, esos nucleares lanzadas en el Sinaí y en el sur del Mar Muerto por la gente de Enlil, provocó esa nube. Y los vientos que llegan desde el mar Mediterráneo, el gran mar como ellos le llamaban, y llevaron esa nube hacia el este, hacia el sur, y fue arrasando ciudad por ciudad todas esas ciudades que habían fundado los Anunnaki, que conformaban el centro de esa gran civilización sumeria. Por eso dice el título, Lo que el viento se llevó. ¿Qué es lo que se llevó? La civilización sumeria, las grandes ciudades de esos señores que vivían en esa región de Mesopotamia, los cuales tuvieron que agarrar sus naves y huir desesperadamente. Por eso dice el título, Lo que el viento se llevó. La utilización de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo por parte de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN es una de las causas, pero aquí entonces Secharya Sitchin lo está aplicando a esa época, ¿no? El ataque nuclear de Nergal y Ninurta en el espacio puerto y en el sur del Mar Muerto contra los seguidores de Marduk. El objetivo de esos dos ataques era doble, ¿no? Destruir infraestructura, el espacio puerto, y también matar civiles, que fueron lanzadas encima de 5 ciudades. O sea, objetivos civiles que se siguen
haciendo hoy esas masacres, esos genocidios, ¿no? Mandar bombas encima de objetivos civiles a fin de destruir civiles, matar. No solamente edificios, sino la gente que vive adentro, lo que está haciendo Israel en Gaza. Destruir el 80% de los edificios de Gaza con la gente adentro, según una política de exterminio total, genocida. Se llama hoy crímenes de guerra de Israel. ¿Y quién le provee las armas? Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Entonces dice Zecharia Sitchin, la utilización de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo, toda esa región ahí desde Mesopotamia hasta Egipto, esa media luna que va de Mesopotamia, el sur del Éufrates, lo que hoy es Irak, que va subiendo por Siria, el Líbano, va descendiendo de nuevo hacia Israel, Palestina, hasta que llega a la península del Sinaí en Egipto. Ahí es el Oriente Próximo. La utilización de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo es una de las causas del miedo a que se hagan realidad las profecías de Armagedón. El Armagedón, que mucha gente dice que será el final de todo, sencillamente se refiere a ese final de esa civilización o al final de cualquier otra civilización. Y Armagedón, dirá Zecharia Sitchin, es simplemente el nombre de Megiddo, una región ahí en lo que hoy Israel, Palestina, que fue destruida. Pero lo triste del hecho es que la escalada del conflicto entre dioses, acuérdense que esta lucha es entre ellos por el poder, y los terrestres son meras muñecos, como se dice hoy, marionetas de ese juego político de los llamados dioses, ¿no? Por el poder ahí en esa región, Medio Oriente. Entonces era una guerra entre ellos y usaban a los terrestres. Dice, lo triste del hecho es que la escalada del conflicto entre dioses, no entre hombres, llevó a la utilización de armas nucleares. Precisamente allí hace 4.000 años, hace más de 4.000 años, se realizó ese ataque nuclear en el Mar Muerto y en la península del Sinaí. Hasta el día de hoy están esas regiones quemadas. Desde arriba, desde los satélites, se ve toda esa región por donde fue ese viento maligno del ataque nuclear, toda esa región quemada. Piedras, millones de piedras quemadas, magnetizadas por el efecto de esa radiación nuclear. Llevó a la utilización de armas nucleares precisamente allí hace 4.000 años. Y la gente le sigue llamando a esa región Tierra Santa. De santa no tiene nada. Siempre hay guerra y no para hasta el día de hoy. Si alguna vez hubo un acto del todo lamentable y con las consecuencias más inesperadas, ese acto se produjo ahí en ese Medio Oriente, Mesopotamia, y la destrucción de la civilización sumeria. Es un hecho, dice Zecharia Sitchin, no es mitología, no es ficción, no es leyenda, es un hecho histórico. Bueno, pero Zecharia Sitchin dice esa afirmación, colocando detrás de esa afirmación literal los hechos, cosas concretas, ¿no? Es un hecho, no es una ficción, no es una mitología. Que la primera vez que se utilizaron en la Tierra armas nucleares no fue en 1945, cuando Estados Unidos lanza las bombas atómicas en Japón sobre Hiroshima y Nagasaki. Objetivos civiles. Destruyó infraestructura con los civiles adentro. Eso hizo Estados Unidos, el único país de esta civilización actual que ha cometido ese genocidio y hasta ahora no fue punido, no fue castigado por eso. Miles de personas arrasadas, derretidas por el ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki, cuando ya Japón estaba rendido
le lanzaron las dos bombas, o sea, la maldad humana. ¿Sí? Gloriarse de matar personas, eso viene desde antiguo, ¿no? Los grandes conquistadores se gloriaban. Yo fui el conquistador del mundo, decían esos grandes emperadores asiáticos, egipcios, porque mató mucha gente, conquistó muchos territorios, quemó muchas. Entonces, gozarse en eso no es nuevo. Por eso cuando le preguntaron al que lanzó las bombas, el piloto estadounidense, él dijo, si yo tuviera que hacerlo, lo hiciera de nuevo. O sea, el mínimo remordimiento en el corazón por miles de vidas humanas derretidas, inocentes, mujeres, niños, jóvenes, viejos, adultos, animales, infraestructura, todo. El tipo lo destruye todo y se gloria, lo volvería a hacer de nuevo. Se le cayó la humanidad al nivel más bajo de un ser humano, que no es novedad, ya se viene haciendo desde antiguo. Lo hizo Nergal ahí en el sur del Mar Muerto, destruyó 5 ciudades con aldeas, con todo el mundo, mujer, hombre, niño, animales, territorio, floresta, todo lo destruyó. La capacidad del ser humano nos viene de destruir, de autodestruirse, nos viene de esos señores que nos crearon, los llamados dioses, esa raza de gente que vino de Nibiru. Muchos de ellos nos enseñaron grandes procesos civilizatorios, pero otros nos enseñaron esa desgracia de las guerras. Autodestruirse y sentirse bien haciendo eso y tranquilo, como está Netanyahu, que duerme tranquilo, y los aviones de él derrubándole, destruyendo los edificios encima a miles de niños. Ya van como algunos, dice que nunca se haya matado tantos niños en el mundo, como lo que ha matado Israel ahí en Gaza. Ciudades desarmadas, y le mete las bombas que le manda Estados Unidos y Europa. Todos son cómplices de ese genocidio. Hay más de 20.000 niños sepultados en las ruinas, bebés, y no se diga entonces los civiles, que ya van como 40.000, y el tipo sigue bombardeando diariamente, solo por destruir. Diariamente hay un bombardeo en Gaza. Es como que no tienen más nada que hacer y ordena, ve, bombardea tal lugar. Son palestinos, mátalos a todos. Es un odio visceral, tiene en las células ese odio de esa gente israelí que llegaron ahí y fueron acogidos. El que ve cómo llegaron los israelitas en barcos a esa costa de Palestina, implorando a los palestinos que ya vivían ahí que por favor lo dejaran instalarse, que no lo dejaran vagar más, y colocaban esos letreros en los barcos, que se vieran de lejos. No maten nuestra esperanza, déjenos instalar en esos territorios, porque los alemanes los estaban exterminando. Llegaron así implorando y se les acogió. Y mire quién está matando a los palestinos de una manera sin misericordia. Los mismos que llegaron, los mismos israelíes, arrasando con los palestinos que los recibieron. O sea, se convirtieron en animales incapaces de compartir territorio. No, lo queremos todo para nosotros. Cuando usted deja entrar a una persona en su casa y termina siéndose dueño de la casa y de todo. Así le agradeció el favor. Eso es lo que están haciendo los israelíes. Y no paran, porque es como una enfermedad, viene de generación en generación, se lo transmiten a los niños, ese odio. Olvidan la historia. Fuimos recibidos aquí, no teníamos patria, no teníamos nada y nos recibieron. Mantuvieron nuestra esperanza y ahora nosotros los eliminamos a todos. Es un hecho, no es una ficción, que la primera vez que se utilizaron en la Tierra armas nucleares no fue en el 1945 en Hiroshima y Nagasaki, las bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos en Japón. No fue en el 1945 después de Cristo, siglo XXI después de Cristo y siglo XXI antes de Cristo, las dos comparaciones que viene haciendo Zecharia Sitchin. Sino en 2024 antes de Cristo también se lanza el ataque nuclear.
El fatídico acontecimiento se describe en diversos textos de la antigüedad, a partir de los cuales se puede reconstruir y poner en contexto el qué y el cómo, el por qué y el quién. Y se hizo esto, quién hizo esto, está todo documentado, como lo estamos viendo hoy, ¿no? Todo está siendo documentado en Israel. Todo fue documentado en Hiroshima y Nagasaki, por eso uno puede buscar las fotos en internet. Y por eso los israelíes y los estadounidenses se están matando tanto, y los europeos, ¿no? Por controlar la información para que no llegue a la gente de Europa, a la gente de Oriente, a la gente de Estados Unidos, la información, lo que está sucediendo, lo que están haciendo. Como hubo información esa vez y quedó escrita y la podemos, y Zecharia Sitchin toma esa información y nos la presenta hoy, así también se toman esos informes de hoy, la gente lo ve en TikTok y en esas redes sociales, porque las grandes cadenas de noticias internacionales están controladas por los mismos que están haciendo los ataques. Entonces, Israel no quiere periodista en el frente, ni periodista israelí, ni de ningún otro país en el frente, no hay manera. El ejército lo controla todo. No ha valido de nada la prensa israelí reclamar que le dejen hacer su trabajo en el frente de informar al pueblo de Israel mismo. Lo están bloqueando, no quieren que el pueblo de Israel se informe de lo que están haciendo sus militares en Gaza. Les rompen las cámaras, no importa de qué país sean los reporteros, los periodistas, les rompen las cámaras, le incautan el material. Cero información hacia afuera. La misma gente que dice que son países democráticos. Y Estados Unidos apoyando eso, y los gobiernos de la Unión Europea, que se llaman democráticos, la democracia, que se la quieren imponer a todo el mundo, censurando completamente 100% a la prensa. Pero la gente con celular está mandando noticias. Entonces está siendo documentada la masacre, el genocidio, como lo fue en esa época también. 2024 antes de Cristo, siglo XXI antes de Cristo. El fatídico acontecimiento se describe en diversos textos de la antigüedad y va respondiendo a la pregunta: ¿por qué se hizo eso? ¿Cómo se hizo eso? ¿Quién hizo eso? Entonces coloca todas las informaciones que nos van dando, y como las estamos teniendo hoy, va colocando en contexto la situación. Y eso es lo que estamos haciendo con esta lectura, cuando hacemos esa relación. Ven, yo siempre les digo, estos libros no son libros antiguos, son libros actuales. Por eso Zecharia Sitchin hace la comparación. El siglo XXI antes de Cristo está repitiendo prácticamente, se está repitiendo lo que sucedió en ese siglo con lo que sucede hoy, siglo XXI después de Cristo. Como un ciclo que continúa. Y con eso no quiere decir Zecharia Sitchin, no lean mis libros como documentos antiguos, son hechos, son acontecimientos, no es fantasía, no es mitología, son hechos, es parte de nuestra historia. Mientras menos la conozcamos, más la repetimos. Entre esas fuentes antiguas se encuentra la Biblia, que ya narra parte de ese hecho. Cuando se habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra de una manera muy resumida, con pocos detalles, está hablando de ese hecho en el que tuvo un papel fundamental como peón de esos dioses, ese personaje llamado Abraham. Entre esas fuentes antiguas que nos informan de ese acontecimiento nuclear, el primero en la historia de nuestra civilización, se encuentra la misma Biblia hebrea, pues el primer patriarca hebreo, Abraham, fue testigo presencial del terrorífico ataque nuclear. A lo lejos, a la distancia, Abraham vio la nube venenosa que se levantó y las ciudades en el valle. Él estaba en una parte alta
Todavía existe ese territorio ahí en lo que hoy es Israel-Palestina. Y estaba en una parte alta y desde esas alturas él vio en la llanura, en las ciudades de las llanuras, cómo eran quemadas, destruidas, desaparecían, eran hechos polvo. O sea, él fue testigo de ese desastre nuclear, aunque se salvó de él, porque le avisaron a tiempo. Fue testigo presencial del terrorífico desastre. El fracaso de la Guerra de los Reyes a la hora de someter a los países rebeldes, esos 4 reyes que vinieron desde el sur, comandados por el de Ur, quisieron parar ese desastre, no lo consiguieron, por eso fracasaron, intentando someter a los reyes fieles a Marduk en el sur del Mar Muerto. Entonces buscaron realizar ese plan de destrucción con esa medida extrema del ataque nuclear. Y el fracaso de la Guerra de los Reyes a la hora de someter a los países rebeldes, ese texto del capítulo 14 del Génesis, que habla de esa guerra entre esos reyes, se refiere a esta situación, solo que la Biblia da pocos detalles. El fracaso de la Guerra de los Reyes a la hora de someter a los países rebeldes desanimó evidentemente a los enlilitas, al tiempo que exaltó los ánimos de los de Marduk. Pero los acontecimientos no se quedaron en eso. Siguiendo instrucciones de Enlil, Ninurta emprendió la construcción de unas instalaciones espaciales alternativas. Ya vamos a perder el espacio fuerte, no hay manera. Tenemos que destruirlo, porque si no lo toma él. Entonces, para que no sea de él y no sea nuestro, vamos a destruirlo con bombas nucleares. Y ahora, ¿de dónde enviamos el oro hacia Nibiru? ¿Cómo viajamos a Nibiru? ¿Cómo ellos vienen de allá hacia acá si no hay plataforma de aterrizaje y no hay espacio puerto? Entonces, Enlil y su hijo Ninurta decidieron construir una alternativa al espacio puerto y a la plataforma de lanzamiento. ¿Dónde? En los Andes, Tiwanaku, lo que hoy es Bolivia, y esas regiones cercanas por ahí se han descubierto, en una región de Chile. Recuérdense que cuando uno habla de eso, uno tiene que ver que eran esa gente que usaban esas estructuras y tenían naves aéreas. Entonces no es como uno que va en carro de aquí a allá y si no hay carretera por acá ya no se puede ir más, no, ellos andan en el aire, en sus naves, entonces podrían abarcar extensas regiones de los Andes, desde Chile hasta Bolivia, Perú, entonces no había problema para ellos. Construir una estructura para sus naves en Chile y otra en Tiwanaku, en Bolivia, para ellos no es nada difícil porque andan en sus naves, se desplazan fácilmente. En Chile está esa estructura, en una de las regiones de Chile, el enladrillado, le dicen los chilenos. Se nota que fue una llanura a 3.000 kilómetros de altura en unas montañas. El enladrillado, porque son es una línea recta, o sea, se nota que era para que aterrizaran naves, una plataforma de aterrizaje y de despegue de naves, no con un piso, como decimos hoy, de una superficie de cemento, no, son piedras talladas de toneladas de peso, las que forman la plataforma, ¿no? La plataforma, lo que está encima de la tierra. Toneladas de peso, piedras talladas, una plataforma como de 1 kilómetro, en esa altura, casi 3.000 metros y más de altura, en Chile, en el enladrillado. Es una plataforma es una copia de lo que había en los cerros del Líbano, la plataforma de Baalbek, que también ahí están hasta el día de hoy, igual que en el ladrillado ahí están también las piedras inmensas, esas plataformas de piedras talladas están en Baalbek, en el Líbano. Solo ellos tenían esa tecnología para construir esas grandes plataformas, esa llanura de aterrizaje, como en el Líbano, en Baalbek y en el ladrillado. Es lo mismo, eran las mismas personas.
Entonces, al ver que no había otra opción sino que destruir el espaciopuerto en el Sinaí para que Marduk no se apoderara de él y la plataforma de aterrizaje en el Líbano, la gente de Enlil decidió construir una alternativa a esas dos plataformas que se iban a destruir. Y ya en esa época, ya Enlil y Ninurta se habían instalado en los Andes, en el Tiwanaku, que no es como era hoy. Era una inmensa ciudad al lado del lago Titicaca, a la orilla del lago. Ya no es lo mismo, ya el lago se retiró kilómetros de Tiwanaku, lejos, se fue secando, pero los textos nos dicen que ahí estaba la residencia de Enlil y Ninurta, los dominios de él, en todas esas regiones por ahí. Ahí fue que construyeron esa alternativa a lo que era el espaciopuerto en el Sinaí. Por eso en esas luchas casi no aparece nunca Enlil y Ninurta, en esas luchas contra Marduk ahí, que dirigía por Nannar-Sin, el hijo de Enlil. Porque ellos estaban ya por acá, en su ciudad, y desde aquí enviaban el oro. Tiwanaku fue visitada por el rey Anu y su esposa. Y se llevaron una nave llena de oro, pero una nave madre, como decimos hoy, ¿no? Porque de ahí subía el oro a Nibiru. Ya no era el oro de las minas de Sudáfrica o de Centroáfrica. Porque ya no había dónde llevar ese oro allá en Mesopotamia. Estaba todo tomado por Marduk y su gente. Entonces el oro lo recogían ahí de las pepitas que bajaban de los ríos que descienden de la montaña de los Andes, y era un oro mucho más puro y limpio que el que se extraía de las minas de África, donde estaba el Aps, la residencia de Enki. Y era fácil de extraer porque era solo tomar las pepitas en los ríos, entonces utilizaban a los terrestres. Se desarrolló esa gran civilización en Tiwanaku que dio origen a varias razas ahí. De esos documentos nos habla una mujer ecuatoriana que se ha dedicado a investigar con mucho más libertad que Secharia Sitchin. Una señora llamada Ruth Amarili Sotomayor ha escrito ya como algunos 50 libros sobre esas civilizaciones que nacieron en Tiwanaku. Ella no menciona a los Anunnaki porque no se ha leído ese material completo de Secharia Sitchin y las tablillas sumerias. Pero ella parte a partir de la base latinoamericana, que es lo que no hace Secharia Sitchin. O por lo menos parcialmente, porque él escribe un libro, sí, Los Reinos Perdidos, donde habla de esa civilización de los Anunnaki aquí en los Andes y en América. Pero Ruth no profundiza mucho sobre esa raza de personas, sino que los enfoca de otro punto de vista y no toma muy en cuenta esa cuestión de que quien levantó esas culturas ahí no fueron simplemente los terrestres, fueron los Anunnaki con la tecnología que tenían. Entonces la gente de Enlil y Ninurta estaban aquí y construyeron esas instalaciones, espaciopuerto y plataforma de lanzamiento alternativas en los Andes, porque Marduk ya era un hecho que iba a tomar la del Sinaí y ellos iban a perder la capacidad de enviar oro a Nibiru, la gente de Enlil. Y sigue diciendo entonces Secharia Sitchin que los acontecimientos no se quedaron en eso, en el fracaso de los 4 reyes que subieron desde Mesopotamia a destruir el espacio, a tomar el espacio fuerte, a destruir a los reyes rebeldes ahí en la región del sur del Mar Muerto que seguían a Marduk. No se quedó en eso. Dice Secharia Sitchin, Enlil y Ninurta emprendieron la construcción de unas instalaciones espaciales alternativas al otro lado del gran mar, del océano, del planeta, aquí en este continente. Concretamente en lo que ahora es Perú, en Sudamérica. Los textos indican que el mismo Enlil pasaba largos periodos de tiempo lejos de Sumeria, aquí en estas regiones de los Andes, donde ellos tenían su dominio, Enlil y Ninurta, lejos de aquellas guerras que no acababan allá en Mesopotamia.
Se retiraron y dijeron, está bien, que reine Marduk allá en su dominio destruido por el ataque nuclear. Que reine ahora sobre la ceniza, dijo Enlil, yo me voy. Y vino para acá con que ya tenía a vivir por acá con su hijo Ninurta, a seguir construyendo y avanzando las civilizaciones aquí, con su centro ahí en esa región de lo que era el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, el Tiwanaku. Los textos, hay pruebas de eso, no es teoría. Los textos indican que el mismo Enlil pasaba largos periodos de tiempos lejos de Sumeria. La ausencia de estos dioses llevó a los dos últimos reyes de Sumeria, Shu-Sin e Ibi-Sin, a flaquear en sus fidelidades. Bueno, Enlil y Ninurta se fueron, los grandes dioses no están aquí. Entonces yo le estoy siendo fiel a ellos, ¿para qué? Si ellos no están ni por acá. Eso es lo que se cuestionan estos dos últimos reyes sumerios. Ellos eran los que nos apoyaban. Nosotros nos apoyábamos en ellos, nos prestaban hasta armas, tecnología que no tenemos. Y ahora ellos no están más aquí, se fueron. Solo que allá no sabían a dónde se habían ido, ¿no? Que la información la tienen los Anunnaki, que andaban por el mundo entero en sus naves. El terrestre se centra ya en el lugar donde está. Y entonces, ante esa ausencia, lo que podríamos decir hoy como la fe de esos dos reyes en esos dioses, en esos dos Anunnaki principales, Enlil y su hijo Ninurta, entonces flaqueó, o sea, se debilitó esa fe. Vea, y esos señores aquí no están. Entonces, ¿qué es lo que uno está ahora con tanta adoración y veneración y esperando de ellos que nos ayuden? Nos están ya casi acabando los guerreros de Marduk y estos señores no aparecen, se fueron simplemente. Como sucede hoy, se fueron. No vale la pena usted gritar en Gaza, Alá, y Alá, y Alá, y Alá, y Alá es grande. Ya Alá no es grande, Alá se fue. Era uno de ellos, era Nanar Singh. Se fueron. Ustedes no están viendo. 87% de las edificaciones en Gaza destruidas y la gente sigue Alá y Alá. Ya Alá no está. Eso trae una crisis que es buena, porque la gente se cuestiona dónde está Alá entonces. ¿Por qué que estamos tanto atrás de Alá y no aparece? Nos están destruyendo y si no luchamos, o sea, si no hubiese un grupito de jóvenes llamados Hamas y otros, ya no hubieran arrasado, porque ese grupito tiene alguna arma para enfrentar al poderoso ejército de Estados Unidos, Israel y varios países de la Unión Europea, que son contra esos países que están luchando ese grupito de Hamas. Mientras que aquellos tienen bombas térmicas y de todo tipo, ¿no? Estados Unidos, la OTAN y Israel, Hamas tiene unos misiles que le da a Irán, unos misiles caseros que ellos inventan. Es una guerra desigual totalmente. Solo los salvan los túneles que Hamas ha construido, porque si no ya estuviesen destruidos. Porque la gente cree que Israel que está ahí, no es Israel, es Estados Unidos y los países de la Unión Europea con sus ejércitos arrasando. Contra eso es que está luchando Hamas. La gente no ve esa cosa, cree que Israel, no, los militares de Israel ya estuviesen vencidos. Si fuera Israel contra Hamas, ya jamás tuviese tomado Israel completo, entero, y lo hubiese expulsado de Israel. Israel está ahí porque Estados Unidos los está apoyando y los países de la Unión Europea, la OTAN. ¿Sí? Con todo el dinero, la infraestructura, las armas modernas. Ese grupito de Hamas está luchando contra esa gran unión. ¿Sí? No es contra el ejército de Israel, están llenos de mercenarios. Al principio los mismos estadounidenses lo dijeron, tenemos que ayudarlos porque los mismos militares israelíes moralmente no aguantan esa guerra. ¿Sí? Entonces esa es la realidad que está pasando en Gaza. Dice entonces que frente a la ausencia de Enlil y de Ninurta, esos dos últimos reyes de Ur, en el sur de Mesopotamia, se cuestionaron esa fe que ellos tenían en esos dioses, esa creencia, esa fidelidad a esos señores.
Dice, la fidelidad, mejor dicho, la fidelidad de estos dos últimos reyes de Sumeria, Shu-Sin e Ibi-Sin, comenzó a flaquear. De ahí que comenzaran a rendir homenaje a quién, al otro bando, a Enki, que era el padre de Marduk, porque eso eran los que estaban siendo fuertes, venían arrasando desde el norte, los ejércitos de Marduk, hijo de Enki. Entonces estos dos últimos reyes dijeron, bueno, pero que ya esto que nos protegían no están. Entonces se fueron, procuraron el favor de Enki, el padre de Marduk. Entonces ellos mismos cayeron en lo que ellos acusaban a los de Marduk, a los reyes del sur del Mar Muerto, les decían las ciudades pecadoras. Ahora ellos hacen lo mismo, porque están siguiendo a otros dioses, a los dioses de Enki, a los seguidores de Enki. Y ellos también son ciudades pecadoras, dejaron a Enlil y a Ninurta, a la Narsin, y ahora se van a buscar la ayuda de Enki, porque aquellos se fueron, no están. ¿A quién buscarán los gazatíes? ¿A qué Dios? El ser humano va avanzando y esas crisis ayudan a veces a que el ser humano se plantee ciertas creencias y las cuestione. Y de esas crisis salen otros caminos nuevos. Y Alá para aquí, Alá para allá, y los países musulmanos tan fieles aquí con sus mezquitas, todas fueron destruidas por Israel. Ningún país musulmano evitó que Israel le mandara bombas, Estados Unidos y Europa juntos le mandaran bombas a todas esas mezquitas de Gaza, todas las han destruido. Entonces esa unidad musulmana, eso no existe, eso es ideal. Como ideal es esa cuestión de Alá y esos dioses. ¿Dónde está el Dios de los cristianos, de los judíos, para evitar esas cosas? Se fueron todos. Son caprichos de los imperios que utilizan las llamadas religiones y esas creencias para hacer sus planes. Esos señores hacían los planes y utilizaban a los terrestres como monigotes, como muñecos. Ahora es lo contrario. Ahora los terrestres aprendieron esas técnicas ideológicas de manipulación de masas y son ellos ahora los que hacen las guerras y utilizan a los dioses, por ejemplo, a nivel de nombres para decir que los dioses estamos destruyendo, estamos luchando contra los dioses, que por la religión y por nada de eso. O sea, ahora se viró la tortilla, como se dice. Los mismos terrestres están utilizando los llamados dioses que ya se fueron para seguir haciendo sus maldades, sus genocidios. Ven cómo la civilización que ellos mismos crearon va siguiendo el mismo camino de ellos, inconscientemente, repitiendo la historia de ellos. Y también trajo esa ausencia de Enlil y de Ninurta, de toda esa región que ellos dominaban ahí en Mesopotamia, frente al avance de los descendientes de Enki, que son Marduk y su hijo Nabo, todos sus seguidores. Dice, y también trajo la pérdida de control sobre la legión extranjera. Estos dos últimos reyes, Shu-Sin e Ibi-Sin, flaquearon en la fidelidad hacia Enlil y sus seguidores, hacia Narsin, hacia Ninurta, y comenzaron a rendir homenaje a Enki en su centro sumerio que estaba en el sur, cerca de Ur, llamado Eridu. Esa era la ciudad de Enki, el padre de Marduk. Y también trajo consigo la pérdida de control sobre la legión extranjera, o sea, se nos fue el control sobre los mercenarios, porque ya estaba la destrucción cerca, ya no controlamos ni a los mercenarios que le estamos pagando para que nos defiendan. A eso se le llama la legión extranjera. Entonces ya todos los centros de culto de Narsin, de Enlil, de Ninurta, están siendo todos profanados. O sea, lo que está haciendo Israel en Gaza, apoyado por Estados Unidos y Europa, destruyendo los lugares sagrados, ¿no? Las mezquitas de Alá en Gaza. Él exactamente se está repitiendo lo mismo. Miren, como lo dicen aquí en los textos antiguos. También trajo consigo la pérdida de control sobre la legión extranjera, los mercenarios.
Pues en los registros de la época se habla de sacrilegios por parte de las tropas elamitas. Los mercenarios se dedicaron a saquear y a robar, porque no les importa defender, no les importaba Ur, ellos no eran de Ur, ellos eran de Elam, de otra región del norte, eran alquilados. El mercenario no tiene patria para defender, lucha y mata por dinero. Cuando ellos se vieron que ya nadie los controlaba, los que los contrataron decidieron: vamos a sobrevivir robando en la guerra. Eso es lo que se hace hoy el mercenario. Comienzan a robarle a la gente. A cada momento lo denuncian los mismos ucranianos de la parte este, ¿no? Los mercenarios llegaron aquí, robaron el pan que teníamos, se llevaron el agua, se llevaron la comida, ¿eh? Porque esos soldados tienen que vivir de algo y viven como las aves de rapiña, robándole al pueblo sencillo que no tiene con qué defenderse. Les roban todo: alimento, agua, casa, lo que sea, para ellos sobrevivir. De eso comenzaron a hacer esas tropas elamitas, mercenarios que habían contratado los reyes de Ur. Se les fue el control de las tropas. Entonces cometieron esos grandes sacrilegios, o sea, profanando. Es el lenguaje religioso de sacrilegio y profanación. Es el lenguaje que usa la religión para decir cuando un local que supuestamente es sagrado, donde se adoraba ese tal Dios, es profanado, es destruido. Se metieron esa horda de salvajes y destruyeron todo: la iglesia, la casa del pastor, la iglesia de tal congregación. A eso es lo que se le llama profanar, sacrilegio, ¿no? Echaron todas las hostias para afuera, el crucifijo lo quebraron, la Biblia la quemaron. A esas cosas que se le dice sacrilegio, ¿no? Cuando se atacan esos lugares. Pero es extraño, ¿no? La religión cómo manipula, ¿no? La religión no habla de sacrilegios ni de destrucción de lugares sagrados cuando se matan a miles de personas del pueblo, inocentes, niños, mujeres, jóvenes, viejos, adultos. Ahí no hay sacrilegio, ahí no hay lugar sagrado destruido. Ven la hipocresía de las religiones, como que el cuerpo humano no es lugar sagrado. El mismo pueblo que los mantiene a ellos con sus ofrendas, con sus donaciones de dinero, del famoso 10% que le cobran esas iglesias evangélicas a la gente, el diezmo, de las ayudas. Esa gente no ven al pueblo que los mantiene como lugar sagrado. Lugar sagrado para ellos es el local que ellos construyeron con el dinero de ese pueblo. Y colocan una cruz y unas cortinas y ahí se reúnen a cantarle al tal Dios. Eso para ellos es lugar sagrado. El cuerpo del pueblo que está siendo acabado para ellos no es lugar sagrado. La misma hipocresía, ya el siglo XXI antes de Cristo, sucedía lo mismo. En los registros de la época se habla de sacrilegios por parte de las tropas elamitas, los mercenarios. Tanto los dioses como los hombres estaban cada vez más indignados con estos mercenarios. Pero Marduk se enfureció especialmente con los elamitas, con estos mercenarios, al enterarse que ellos saquearon también su ciudad en Babilonia y su templo, o sea, su residencia. Marduk se enfureció especialmente con los elamitas al enterarse del saqueo, la destrucción y las profanaciones habidas en su querida Babilonia, ciudad de Babilonia en Mesopotamia. Se recordará que la última vez que estuvo allí, su hermanastro Nergal le persuadió para que se fuera pacíficamente y no volviera hasta que el tiempo celeste llegara a la era del carnero, hasta que el sol saliera en la constelación del carnero, en el espacio que medían los astrónomos, ¿no? Cuando el sol sale en la constelación del carnero, entonces mi tiempo, es el tiempo de yo reinar, decía Marduk. Entonces Nergal lo convenció, su propio hermano, era un poco enemigo de él, lo convenció: mira, vete de Babilonia, aléjate de estos territorios de Enlil para que se acabe esta guerra. Lo engañó y el tipo le hizo caso y se fue. Le desarmó. El mismo engaño que se usan hoy el imperio y sus secuaces, ¿no? En política de la hipocresía y de la mentira, engañando, noticias falsas, prometiendo lo que no van a cumplir. Tantos miles de millones para Ucrania, y qué dicen ahora los diputados
senador de Estados Unidos. No, no es que hasta el presidente de Ucrania, ese sinvergüenza y charlatán, lo acepta. Dice, no, la mayor parte de ese dinero que aprueban en Estados Unidos, 3.000 millones, no sé qué, todo eso se queda en Estados Unidos. Eso no llega a Ucrania. El mismo presidente ucraniano lo ha dicho públicamente. Es que quien más se beneficia de esa guerra en Ucrania, ya lo dijeron, es el complejo que vende las armas en Estados Unidos. Ni siquiera los europeos. Es un negocio. Pero lo peor es que estos sinvergüenza, ¿no? En lugar de defender a su país, a su pueblo, lo mandan a su propia gente a seguir matándose en la guerra, a que los maten. ¿Eh? Aquellos se quedan con el dinero y nosotros colocamos nuestros ciudadanos. Y lo están buscando en todo. Los hombres de Ucrania están huyendo como nunca se vio de sus ciudades. Y las familias están indignadas porque nos están dejando sin hombre estos gobiernos vendidos. Solo para hacerle la guerra y el negocio a estos occidentales, Estados Unidos y Europa. Pero es que el negocio, el presidente y su ejército de nazistas ahí en Ucrania, también están recibiendo una parte de esa ganancia para ellos, no para el pueblo de Ucrania. Por eso no se importa que miles de hombres, ya casi va por el 1.000.000 de hombres ucranianos muertos en la guerra. Y siguen ahora recogiendo a los jóvenes que están en el extranjero, ahora lo están recogiendo para llevárselo a Ucrania a que vayan al frente. A las mujeres embarazadas hasta tal mes de embarazo pueden ir a la guerra, le están reclutando. Los jóvenes en la universidad también le están reclutando. Pero los hombres se están yendo y se están muriendo ahogados en el río, cruzando la frontera para otro país, huyendo desesperados. Y la familia en Ucrania, cuando encuentra una de esas gente, mujer o hombre, de esos que reclutan a las personas, a los hombres, le caen encima y hasta los matan. Le echan los vehículos encima porque lo están dejando, le están destruyendo a las familias. Se llevan al hombre de la casa, le llevan el que lleva el dinero, el sustento de la familia. No se importan con nada. Esta gente que están haciendo la guerra, no quieren paz. Eso va a dar en qué? En desastre. Y el presidente de Ucrania sale solo a andar en la ciudad y la misma gente de la ciudad lo va a matar. Porque las familias ya no aguantan más. Los hombres, nuestros hijos tienen que huir y esconderse. Solo quedan niños y niñas acá. Ya desde los 16 lo están recogiendo, en los 21 a la guerra, a morirse por esta gente. Y los estadounidenses y los europeos diciéndole, no, el negocio es nuestro, es un gran negociazo. Ellos ponen los muertos allá, los ucranianos. Los millones se quedan con nosotros. Dice entonces, frente a ese desastre que estaban provocando esos mercenarios elamitas que no respetaban a nadie ya, haciéndose con la propiedad de los otros, robando para poder mantenerse, porque están en un lugar, es como los mercenarios que están en Ucrania, colombianos, europeos que están en Ucrania, de otros países que están allá, luchando por dinero. Si no nos pagan el salario, comenzamos a robar todo lo que podamos para mantenernos acá. Y eso es lo que está pasando. Y que la gente lo está reclamando. Llegaron los ucranianos y se llevaron todo, las ovejas, las cabras, las vacas, se las comieron, el agua, la comida, arrasan con todo esta gente porque no le está llegando el salario. Y lo mismo pasaba en el siglo XXI a.C. Las tropas elamitas, los mercenarios, Marduk se molestó con ellos también porque saquearon y destruyeron y profanaron su querida ciudad de Babilonia en Mesopotamia. Se recordará que la última vez que estuvo allí Marduk en su ciudad en Babilonia, su hermanastro Nergal le persuadió para que se fuera pacíficamente y no volviera hasta que el tiempo celeste llegara a la era del carnero, hasta que el sol saliera por la estación, por la constelación del carnero. Esa era la señal de que Marduk podía volver porque era la señal de su tiempo, de su era. Esa cosa la creían ellos, ¿no? Los Anunnaki. Es cuestión de los llamados dioses, esos. Y así lo hizo. Marduk se fue de su ciudad, se dejó chantajear por su medio hermano Nergal y se fue de Babilonia. Un grave error.
que cometen muchos llamados revolucionarios, caen en esa ingenuidad, ¿no? Muchos revolucionarios en varios países triunfan y llega a Estados Unidos y la Unión Europea le hacen una propuesta. Mira, para que pare el proceso de la guerra, tú tienes que irte del país. Y le dan un cargo diplomático en tal país de Europa. Simplemente lo sacaron, se acabó el movimiento, se descabezaron al movimiento revolucionario, pero le llevaron el jefe, agregado militar allá en tal país de Europa. Y allá lo vigilan más fácil ellos. ¿Sí? A varios revolucionarios latinoamericanos le han hecho eso, han caído en esa ingenuidad, salir de su país. Entonces los que querían eso se sienten bien, sacamos a este hombre del país, ahora vamos a hacer lo que queramos. Marduk cayó en ese bien, eso no es nuevo, ya en el siglo XXI lo hizo Nergal con Marduk, su medio hermano. Vete de aquí, Marduk, espera tu era, espera que el sol salga por la constelación del carnero. Y Marduk le creyó. Después fue que descubrió que Nergal le estaba haciendo el plan que querían los enlilitas, porque Nergal se había reunido primero con los de Enlil para hacer ese plan. Échalo tú allá, ve, así no tenemos que hacer guerra con él. Convéncelo que se vaya. Y Marduk se dejó convencer y se fue de Babilonia. Miren lo que pasó. Los mercenarios le arrasaron la ciudad, le robaron todo. Dice, Nergal le prometió y le dio su palabra, su solemne palabra de que nada se alteraría ni se profanaría en Babilonia. Y sin embargo, fíjate lo que pasó ahora. Mentiroso, como hacen hoy. Las mismas prácticas de los que promueven la guerra, ¿no? Le mintió a Marduk y le dijo, no, yo voy a cuidar todo aquí, no te preocupes todo, porque Marduk había hecho una gran obra de desarrollo en su ciudad, Babilonia, de irrigación, de canales, y la situación era muy buena. Y Nergal le dijo, no, puede irte, tranquilo, yo me voy a encargar de que todo esto se mantenga, todas estas cosas que tú has hecho aquí. Que nada, de que Marduk dio la espalda y se fue, Nergal le dejó vía libre, arrasen con todo, le metió el ejército allá en la misma residencia de Marduk, el Esagil, la residencia, el templo de Marduk ahí en Babilonia. Nergal le dio su solemne palabra. Mírate que es el mismo Nergal que va a lanzar el ataque nuclear contra las ciudades de su hermano Marduk, ahí en el sur del Mar Muerto, procurando matar a quién, procurando matar a su sobrino Nabu, el hijo de Marduk. Ven hasta dónde llega la traición de Nergal, la hipocresía. Son actitudes que copiamos de ellos. Los grandes imperios, los grandes gobernantes copian esas actitudes hipócritas y mentirosas de esa gente. Fueron ellos que nos crearon a su imagen y semejanza, o sea, nos parecemos físicamente con ellos y psicológicamente actuamos igual que ellos, semejanza. Imagen, parecido físico y semejanza, actitudes psicológicas iguales. La traición, la hipocresía, la mentira de Nergal contra su propio hermano. Vete de aquí, yo prometo que voy a cuidar todo. Destruyeron los mercenarios a Babilonia, le robaron todo. Dice, Nergal le dio su solemne palabra a Marduk de que nada se alteraría ni se profanaría en Babilonia, pero ocurrió todo lo contrario. Marduk montó en cólera cuando se enteró de que los indignos elamitas habían profanado su residencia o templo. El templo de Babilonia lo han convertido en guarida de perros, lo arrasaron, entran los perros y los animales en la residencia que los terrestres le llaman de templo, ¿no? Pensando que son dioses esa gente. El templo de Babilonia lo han convertido en guarida de perros. Los cuervos graznando estridentemente arrojan allí sus excrementos. Confiándose en la palabra de los imperios, de los que buscan la guerra como negocio. Ese ha sido el error del muñeco de Ucrania y de otros países europeos. La ingenuidad de los dirigentes, nunca, dice unos especialistas, no lo digo yo, que hacen esos análisis de sociopolítica, que nunca se vio una generación tan burra de dirigentes europeos como los que hay hoy en Europa.
en esos países de la Unión Europea, los principales dirigentes de esos países. Nunca se vio una generación de líderes tan burros, tan lambones de Estados Unidos, tan ingenuos de no ver que Estados Unidos está buscando sus propios intereses y lo está destruyendo a ellos mismos y no se dan cuenta. Le cortó el gas que venía gratis de Rusia a Alemania, a todos los países de Europa, y se lo está vendiendo 10 veces más caro y ellos lo siguen comprando. Aceptaron. El de Alemania aceptó que Estados Unidos le destruyera el gasoducto de Rusia que le daba el alma de la economía de Europa, el gas ruso baratísimo. Estados Unidos quería esa ganancia, le destruyó el gasoducto y Alemania lo aceptó, se quedó callado el dirigente de Alemania. Le destruye la economía, o sea, no se importa con sus propios pueblos. Por el servilismo, Estados Unidos nunca se vio tantos líderes tan bujos y tan analfabetos políticamente. Aceptar eso. Ve a Macron lambiéndole a Biden para que le baje el precio del gas y lo compraba baratísimo a Rusia. Y Biden, no, esto es negocio, amigo. La ingenuidad de esos líderes tan analfabetos europeos, nunca se vio eso. ¿Saben quién dijo eso? Henry Kissinger, ese genocida también que ya murió, que fue canciller de varios presidentes en Estados Unidos. Henry Kissinger lo dijo. Es que los líderes que tiene Europa son mediocres. Es una crisis de líderes que están gobernando Europa, hundiendo a sus propios países para defender los intereses del complejo militar industrial de Estados Unidos. No se importan. Desde Harán, Marduk gritó a los grandes dioses. Recuérdense que en Harán estaba él con su comando, dirigiendo todo el movimiento que había para ir conquistando. En Harán se instaló. Desde Harán, Marduk gritó a los grandes dioses: ¿hasta cuándo? ¿Aún no ha llegado mi tiempo? ¿Aún el sol no sale en la constelación del Cordero? El Cordero es el símbolo animal de Marduk. Por eso en Babilonia se han encontrado y en Egipto cantidad de estatuas, ¿no? Con cuerpo humano, con la cabeza de cuernos del Cordero. Estatuas con una parte humana y otra parte de Cordero. Eran en honor a Marduk, porque ellos celebraban la era del Cordero llegó. Ahora es el tiempo de Marduk reinar. El sol está saliendo en la estación de Aries, del Cordero, del Carnero. Entonces le pregunta, ¿no? Oye, pero ¿hasta cuándo que yo voy a estar esperando que llegue mi época? Él está haciendo esa pregunta no a los terrestres, a los grandes dioses, a Enlil, a Ninurta, que tienen el poder. Oye, ya llegó mi tiempo, ¿hasta cuándo yo voy a estar aquí esperando? ¿Hasta cuándo? ¿Aún no ha llegado mi tiempo?, preguntaba Marduk. En su autobiografía profética aparecen esas expresiones de Marduk. Oh grandes dioses, aprendan mis secretos, atiendan mis secretos, las cosas que les voy a informar. Es el reclamo que él le hace. ¿Cuáles son los grandes dioses? Enlil, Ninurta, sus hijos, el otro hijo de Enlil que gobernaba en Ur y toda esa región de Harán, Nannar-Sin, a la media hermana de Enlil, Niñarsai. Eran los grandes dioses los que tomaban las decisiones. A Enki, su propio padre. Enlil hace la pregunta a los grandes dioses: ¿pero hasta cuándo voy a estar yo esperando? Es que no ha llegado mi tiempo. Y ese texto antiguo habla de esa situación que Marduk estaba viviendo y lo que reclamaba. Dice ese texto antiguo, dice: oh grandes dioses, aprendan mis secretos, mientras me ciño el cinturón, a la memoria me vienen los recuerdos. Yo soy el divino Marduk, un gran dios que murió ahí en Babilonia y que fue aprisionado varias veces por reyes enemigos. Lo llevaron preso a Marduk varias veces. Por eso le digo, cuando se habla de los dioses antiguos, no es como se ve ahora, como lo pintan la religión judaica, Islam y el catolicismo a la gente. No era ese Dios que se tenía en la mente del terrestre en esa época. No era nada de eso.
Eran esas grandes razas de gente que tenían poder tecnológico y podían hacer muchas cosas que el terrestre no hacía. Así era que el terrestre veía a esa gente. Por eso le decían los señores, los eternos, porque vivían miles de años. No era ese Dios, de imagen de Dios que tenemos hoy, no era así. Y le llevaban ofrendas y animales y todo para que esos dioses le hicieran el favor de que lloviera aquí, lloviera allá, porque el terrestre creía que ellos hacían eso con la tecnología que tenían, que la lluvia la provocaba. Entonces, ven, la religión le mete el engaño a la gente en la mente y así los domina. En ese engaño vivían los terrestres. Entonces no era dioses como lo tenemos hoy, como esa visión de Dios que existe hoy. Por eso mucha gente dice, no, que los dioses no existen, pero que no se está hablando de esos dioses que tenemos hoy. Usted tiene que colocarse en contexto de esas civilizaciones antiguas, que yo entendía por dioses, cómo los griegos veían a sus dioses, cómo los de la India veían a sus dioses, que son la misma gente de Sumeria, cómo los sumerios veían a esos dioses. En los textos está como ellos lo veían. Los eternos, ¿por qué? Porque vivían miles de años, tienen otro punto de otra genética de vida, de acuerdo a su planeta. Por eso vivían miles de años acá. Tienen tecnología que no tenemos nosotros, pueden elevarse en el cielo como las águilas y nosotros no. Son poderosos, hacen cosas que nosotros ni nos imaginamos, que parecen milagrosas para nosotros. Esa es la imagen. Por eso le dicen los señores, los eternos, los que vigilan. El que está allá arriba vigila a quien le dé la gana. Se aparecían de repente en una nave invisible al lado de alguien ahí. Eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? Profetas que fueron llevados en esas naves de ellos, de los dioses. Torbellino, Isaías, Ezequiel. Entonces así era que ellos veían a esa gente, pero también los veían morir. Los veían agarrando mujeres terrestres, que hasta casadas, no respetaban a nadie. Así es que el terrestre los veía. Son poderosos, hacen lo que le da la gana y nadie le pone el frente. No era como hoy. Entonces eso sucede con los elamitas, arrasaron y Marduk se pone rabioso, pero allá en Harán, 24 años en Harán dice que vivió, estuvo ahí. Y hasta que al final ya se hizo la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es que va a terminar? ¿Cuándo es que va a llegar mi era? ¿Cuándo es que me van a entregar el poder? Y lanza esa proclama. Dice el texto de Marduk: oh grandes dioses, aprendan mis secretos mientras me ciño el cinturón, como poniéndose la ropa de rey, ¿no? Mientras me ciño el cinturón, a la memoria me vienen los recuerdos. Yo soy el divino Marduk, un gran dios. Fui desterrado por mis pecados, a las montañas he ido, en muchas tierras he errado, vagabundo. Fui desde donde el sol se eleva hasta donde se pone. Andaba con su nave en todo el planeta, por aquí, por allá, recorriendo. Él mismo se autoexilió. Cuando Nergal lo convenció que se fuera de Babilonia, lo engañó. Fui desde donde el sol se eleva hasta donde se pone. A las tierras altas de Acti llegué. En Harán, ahí estaban los hititas. Ahí se instaló. Es cuando él, después de esa peripecia que dio por el mundo andando, por eso en esa época a él en Egipto le llamaron el invisible, porque no aparecía por ningún lado. ¿Y cómo se decía invisible en esa lengua de los egipcios? Amón, amén. Porque Marduk en Egipto es Amón-Ra, que es otro idioma, Amón-Ra. Entonces le pusieron el Amón, el amén. Y la gente dice amén hoy, no sabe qué está diciendo, refiriéndose a Marduk. Ese es el apellido de Marduk, el amén. El Amón, el amén, el desaparecido, el invisible, porque andaba, se dejó todo y se fue. Él mismo se autoexilió. En muchas tierras he errado, vagabundo. Fui desde donde el sol se eleva hasta donde se pone. A las tierras altas de Acti llegué. ¿Ves? Ahí en Harán, en el sur de Turquía y en el norte de Siria hoy. A las tierras altas de Acti llegué. Los hititas, Acti, el imperio de los hititas. En el país de Acti pedí un oráculo.
En él pregunté, ¿hasta cuándo estar esperando que llegue la época mía del Cordero? ¿Hasta cuándo? Que los enlilitas no se importa, ellos no querían entregarle poder, no importa que llegue la época de quien sea. El que tiene el poder no quiere aflojar, es igual que lo que está pasando con Estados Unidos. El imperio se está desmoronando, se le está cayendo, pero ellos no van a entregarse. Como dice uno de esos grandes vendedores de armas estadounidenses, no, vamos a luchar, pero ¿cómo? Hasta el último ucraniano, o sea, que se maten hasta el último ucraniano, defendiendo nuestros intereses contra Rusia. Vamos a seguir luchando, y siguen. Pues metiendo sanciones, y aunque le afecten al mismo pueblo de ellos, de Estados Unidos, las sanciones que le meten a Rusia, robándose las reservas de oro de otros países, que están en un desespero. Europa robándose. Que vamos a incautar las reservas de Venezuela, en Inglaterra, todo el oro que tiene, porque la economía se le está cayendo y necesitan dinero. Y aquí tenemos el oro de Venezuela, entonces no lo robamos, porque Estados Unidos nos apoya. También está robándose la empresa venezolana, entonces es porque necesitan dinero. ¿Ustedes creen que eso es por hacerle la maldad a Venezuela? No, es que la economía se le está cayendo, la economía de guerra que tienen, y necesitan dinero, entonces vamos a robarnos ese que tenemos acá. Y ahora es el de Rusia, la reserva de Rusia, ya están planificando cómo robarse a los estadounidenses y los europeos, porque la economía se le está cayendo. Esa es la realidad que está pasando. Los coletazos del que se está ahogando, del animal herido, son peligrosos. Estamos en una época peligrosa. Cualquier paísito pequeño que se rebele lo pueden aplastar, porque ellos no se van a dejar acabar tan fácil. Pero el camino es inexorable, no hay manera. Todos los imperios cayeron. No hay vuelta atrás, como se dice. No importa que llegue Biden de nuevo, que llegue Trump, el proceso sigue, se están hundiendo. Trump va a llegar y va a seguir el proceso de hundimiento, no va a salvar a nadie, no es como él dice, vamos a hacer Estados Unidos grande de nuevo, eso es pura propaganda demagógica para ganar votos, sigue cayendo, porque es que ya entran con el mismo esquema de antes, a robar cosas de los otros, a crearnos enemigos, a seguir haciendo guerra y no cambian. El proceso sigue, es inexorable el proceso de autodestrucción que están haciendo ellos mismos. Así cayó Roma, el último gran imperio que vimos. En medio de Harán 24 años anidé. Se quedó 24 años en Harán, Marduk. En medio de Harán 24 años anidé. Como un ave, ¿no? Que está anidando en su nido, ahí en Harán me quedé. Mis días se han completado. Ya basta, ya llegó mi época. Había llegado el momento, dijo, de emprender el camino hasta su ciudad Babilonia, recuperar su ciudad de nuevo triunfante con sus ejércitos. El final de un tiempo llega y se inicia el final de otro tiempo. Él va a llegar a triunfante con sus ejércitos. Entonces la cosa no es simplemente de que no es teórica. El tiempo de él llega como destruyendo a los otros, a los seguidores de Enlil que tenían, que habían tomado todo el territorio, que habían destruido la misma Babilonia. O sea, es con sangre y fuego que llegan esos tiempos de esos llamados dioses. No es nada de paz ni de nada. Y la propaganda de Nabu era esa, no, llegarán tiempos de paz, mi padre va a tomar el poder de nuevo, él que viene a solucionar todo, el nuevo Mesías. Llegarán nuevos tiempos, las profecías, eso es lo que profetizaba Nabu, haciendo la propaganda ideológica en todas esas, y se ganó muchos reyes así. Ahora es Marduk que va a llegar, el Mesías, el hijo del dios Enki, ¿no? Es Marduk, el dios hombre. No era lo que decían en el siglo XXI de Jesucristo, no, va a llegar el Mesías, el dios hombre, a salvarnos a todos, a darle la grandeza de nuevo a Israel, a hacer a Israel nuevo de nuevo. Israel grande de nuevo. No es lo mismo que está diciendo Donald Trump. Vamos a hacer Estados Unidos grande de nuevo. Es que es pura propaganda. Se repite exactamente el siglo XXI antes de Cristo, que el siglo XXI después de Cristo. ¿Ven cómo coinciden las cosas? Ya mi tiempo ha llegado.
Llegó el momento de emprender el camino hasta su ciudad Babilonia para reconstruir mi templo y establecer mi morada imperecedera para yo reinar en mi ciudad destruida. Pero eso a base de conquista y de ejército y de reyes y de guerras. No es como que cayó del cielo ese reino de paz. Todos esos mesianismos así que llegan. No es que cayó del cielo. Es un proceso de aniquilación, de matanza, de guerra, de genocidio. Termina un tiempo y llega otro. Entonces, esa situación trágica, el aspecto religioso la aprovecha y dice, no, es que esas eran las promesas de un nuevo Mesías, un nuevo Salvador. Y encima de toda esa masacre, es como el triunfante que camina encima de los cadáveres de los otros, ¿no? Así se triunfa. Eso es lo que le dice Enlil a Enki, el padre de Marduk, después de arrasarse la civilización sumeria, todas las ciudades de ellos, ahí en Mesopotamia, que eran los dominios de Enlil. Enki y Enlil se reúnen y Enki le dice, pero ¿por qué que tú no aceptas que llegó el tiempo de Marduk? Que ya el sol sale en la constelación del Cordero. ¿Por qué tú no aceptas? Es que nunca lo iba a aceptar. Entonces Enlil, como ya tenía esta alternativa aquí en América con su hijo Ninurta, como ya les dije, le dice a Enki al final del libro estoy citando el final del libro, el libro perdido de Enki, ese diálogo entre esos dos grandes hermanos, medio hermanos. Enlil le dice, está bien, yo me voy. Que reine Marduk encima de las ruinas. Y se fue, vino para acá, para América, y no volvió más allá. Porque todo fue destruido por la nube tóxica, el ataque nuclear. Digo, está bien que reine en su desastre aquí. Eso es lo que él quería, que reine. Había llegado el momento, dijo Marduk, de emprender el camino hasta su ciudad Babilonia para reconstruir mi templo y establecer mi morada imperecedera. Los creyentes se creen eso. No, que viene el Mesías a solucionar todo. Que llegará Alá a reconstruir Gaza de nuevo y volveremos a reconstruir las mezquitas de Alá y alabar a Alá en las mezquitas de Gaza y hacerle las promesas y adorarle, hacer el culto perfecto, todas esas estupideces que la religión le mete a la gente en la cabeza. Como que se pierden el contexto, la capacidad de analizar. La religión anula la capacidad de analizar. La religión anula la capacidad de analizar críticamente la realidad, el contexto que se está viviendo. Se ciegan, que no es cuestión de dioses, señores, es cuestión de proyectos políticos y militares. Eso es lo que está determinando. Los nuevos tiempos que vendrán depende de eso. Usted luchó para defender su país. Eso es lo único que garantiza un nuevo tiempo. Los dioses no van a venir a ayudarle a usted a meter la mano, a reconstruir sus templos, sus mezquitas. No es por ahí. La realidad es la que habla, no es la teoría. Miren la realidad. Si no luchan, los arrasan a todos y no aparece Alá para defender a nadie. Entonces sigue diciéndose Marduk con esa visión que le metió Nabu a la gente en la cabeza, vendrá un nuevo, por eso a Nabu dicen que es el modelo del profeta, ¿no? Porque iba profetizando, vendrá un nuevo tiempo, tiempos mejores, tiempo de paz, habrá felicidad, habrá abundancia, el templo se va a reconstruir, las ofrendas serán llevadas al templo, el culto perfecto se realizará. ¿Quién lo va a realizar? ¿Quién es ese Mesías que llega de esas profecías que se anuncian? Marduk, mi padre. Detrás, que es lo que hay, guerras y matanzas y genocidio y de todo. Pero el lenguaje religioso oculta todo eso, ¿no? Dice, para reconstruir mi templo y establecer mi morada imperecedera. Visionario impenitente, Marduk anhelaba ver su templo, su residencia llamada el Esagila, ahí en Babilonia, que significa templo cuya cabeza es elevada, que era como una especie de pirámide hacia arriba, ¿no? Irguiéndose como una montaña sobre una plataforma en Babilonia. Babilonia es un terreno plano, ¿no? Es una planicie Babilonia. Entonces ese templo
Esa residencia de Marduk era tipo piramidal, ¿no? Con varios pisos hacia arriba. A eso se está refiriendo, a la residencia, que los terrestres le llaman de templo, ¿no? Templo cuya cabeza es elevada, irguiéndose como una montaña sobre una plataforma en Babilonia. Plataforma es un lugar liso, ¿no? La llanura. Denominándolo la casa de mi alianza. ¿Ves? Los delirios de grandeza de esos señores. Eso se metió en la cabeza del terrestre también y repiten hoy los mismos. De ahí vienen los grandes imperios, ¿no? La misma ideología de grandeza a base de guerra, no importa. Antigua anticipaba que Babilonia perduraría para siempre con un rey de su agrado allí instalado. ¿Ve? Marduk va a reinar por detrás de los reyes, como hacían los Anunnaki. El poder detrás del trono son ellos. ¿Quién está detrás? ¿Quién hace ese papel hoy? El complejo armamentístico, guerrerística, militar de Estados Unidos. Es el poder detrás del trono, los grandes banqueros que tienen sus inversiones ahí, en las armas, en las guerras. No importa el presidentico que llegue en Estados Unidos. El pueblo estadounidense no elige presidente, son los representantes que reciben millonadas para votar y elegir a tal fulano como presidente. Aunque uno saque más votos, o sea, aunque el pueblo en Estados Unidos vote mayoritariamente por uno, ese no gana las elecciones. A eso que ellos le llaman democracia. Se la quieren imponer a sangre y fuego a todo el mundo. El pueblo no elige presidente en Estados Unidos, ustedes no sabían eso. Analicen las elecciones, el candidato que saca más votos no es el que gana las elecciones. Por eso es que ellos se matan en conseguir millones y millones para la campaña, los famosos donantes. Y antes de subir ya están vendidos. ¿Quiénes son los que más aportan dinero a los candidatos en Estados Unidos? Los judíos. Por eso es que le aceptan todo a Israel. Arrase con Gaza, no nos importa. Millones, no nos importa. No es eso lo que acaba de decir Biden y su equipo. No, nosotros no creemos que lo que está pasando en Gaza sea genocidio. Ya van más de 37,000 muertos, más de 30,000 niños, asesinados debajo de los escombros, y ellos siguen diciendo, no, eso no es genocidio, porque ellos son los que le están dando el dinero a los presidentes de Estados Unidos. Son muñecos de esos grandes empresarios. Ellos son el poder detrás del trono, esos grandes empresarios armamentísticos, y los militares están todos vendidos. Dice que el 90% de los grandes militares de Estados Unidos, del Pentágono, reciben salario de esos grandes empresarios armamentísticos de Estados Unidos. Están vendidos. Esos son los que deciden qué va a hacer el ejército de Estados Unidos. No es el presidente. El presidente es otro muñeco de esos intereses. Por eso es que defienden, no le importa el pueblo de Estados Unidos para nada. Vamos a mandar millones y millones para Ucrania, no importa, porque ese dinero se queda aquí entre nosotros y nos lo repartimos. Y la situación en Estados Unidos cada día peor, pueblo en la miseria, sin luz, sin agua, sin hospital. El que vive allá y ve, sabe lo que las noticias no dicen de Estados Unidos. En Europa es igual. Una miseria horrible, barrios marginados, horrible. Y todo eso se esconde. Porque no le importa el pueblo, el dinero, el poder de esa clase de gente. Ese es el poder detrás del trono. Y eso es lo que va a hacer Marduk, ¿ves? Al nuevo tiempo, a eso que se refiere. Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. Hagamos a Babilonia grande de nuevo. Y así yo mando a todos los reyes que están ahí. Yo soy el poder detrás del trono. Eso es lo que quieren. Dice... La casa de mi alianza anticipaba a Marduk que Babilonia perduraría para siempre con un rey de su agrado allí. Yo coloco rey y lo quito. Yo sé el poder detrás del trono. Un rey de mi agrado allí, instalado en una ciudad llena de alegría, una ciudad que Anu bendeciría. Marduk profetizaba que los tiempos mesiánicos ahuyentarían el mal y la mala suerte, trayendo el amor materno a la humanidad. Pura demagogia. El año en que se cumplieron sus 24 años de estancia en Harán, en el 2024 a.C., siglo XXI a.C., hacía 72 años que Marduk había accedido a abandonar a su ciudad Babilonia
Se dejó engañar de su hermano Nergal. Hacía 72 años que se había ido. Y esperar el oracular tiempo celeste, a esperar viajando por todo el planeta, ¿no? Como el invisible, el Amón, el Amén, que llegara su época, la época del carnero. El hasta cuándo de Marduk, la pregunta que le hace a los dioses, ¿hasta cuándo estaré fuera del poder? El hasta cuándo de Marduk a los grandes dioses no era infundado, pues los líderes de los Anunnaki se reunían en consejo para consultar de modo constante, tanto formal como informalmente, alarmado por el empeoramiento de la situación, Enlil, que está analizando la situación también, dice, se nos está yendo la cosa de las manos. Este señor con la cuestión esa de su tiempo está agarrando el poder porque los ejércitos de él están llegando ya. Entonces ellos se reunían, los enlilitas, a analizar la situación. Se reunían en consejo para consultar de modo constante, tanto formal como informalmente. Alarmado por el empeoramiento de la situación, Enlil regresó apresuradamente a Sumer, donde estaba acá, en sus dominios, en los Andes, con su hijo Ninurta. Cuando vio que la situación ya estaba ya casi al final, con el agua al cuello en Mesopotamia, y se me está yendo ya. Regresó corriendo allá. Regresó apresuradamente a Sumer y se quedó horrorizado al enterarse de que las cosas habían ido a peor, incluso en su misma ciudad Nippur, donde estaba su residencia, su templo principal. Una ciudad que era inviolable, pero los ejércitos y los mismos mercenarios se metieron y arrasaron con todo. Enlil no sabía que lo que estaba pasando, que estaba aquí en América. Al enterarse regresó rápidamente, porque ya era tarde. Enlil regresó apresuradamente, horrorizado al enterarse de que las cosas habían ido a peor incluso en la misma Nippur. Se convocó a Ninurta para que explicara el porqué de la mala conducta de los elamitas, pero Ninurta le echó toda la culpa a Marduk y a Nabu. Los elamitas lo dirigía Ninurta, el hijo de Enlil. Mercenarios que no le importa patria ni nada, quieren vivir de la guerra, y arrasaron también con Nippur, se metieron en los tesoros de la ciudad de Nippur, la ciudad del papá de Ninurta, y Ninurta se quedó calladito. Cuando Enlil llega y le dice a Ninurta, pero dice, ¿qué pasó? Arrasaron mis templos, mi ciudad, los elamitas, esos mercenarios que estaban al servicio de los reyes de Ur, enlilitas, seguidores de Nanar Sin y de Ninurta. ¿Qué hace Ninurta? Dice, no, esos fueron los seguidores de Marduk que hicieron eso. Él sabía que fueron los elamitas, mercenarios. Él apoyaba. Dijo, no, fueron los seguidores de Marduk y Nabu que hicieron eso. Y el ingenuo de Enlil se dejó engañar. Entonces vamos a decretar guerra contra Marduk. La mentira como política de Estado. Vamos a hacer una parada por aquí, señores y señores. Gracias a todos y a todos los que nos ven. Y espero que perciban la actualidad que Zecharia Sitchin se preocupa en hacer de estos libros, comparando esos textos antiguos con lo que está pasando hoy. Y nos aclara muchísimo porque se siguen repitiendo los acontecimientos. Siglo XXI antes de Cristo y siglo XXI después de Cristo ahora. Se repite la historia. Gracias a todos y a todos los que nos ven. Hasta la próxima lectura.